Mi nueva etapa empezó en La Paz de un pequeño pueblo que seleccioné después de separarme de mi marido. Tan sereno como una hoja que cae en otoño, este pueblo me ofrecía un refugio del tumulto que había soportado en mi alma durante años recientes. No había espacio para el sufrimiento aquí, solo calles angostas, el delicioso aroma de pan fresco proveniente de la panadería local y estantes repletos de libros en la librería donde comencé a trabajar. Cada día lo pasaba entre libros que se sentían como mis compañeros más fieles. No juzgaban, no pedían explicaciones, simplemente existían a mi alrededor. Pero un día, mi tranquila existencia dio un giro drástico. Mi hijo Lucas, a quien no había visto en casi un año, apareció inesperadamente en mi puerta. Había alcanzado los 20 años y ahora era todo un hombre. Traté de ver su llegada como una bendición, pero algo dentro de mí se agitó. Había pasado tanto tiempo intentando mantenerlo al margen de mis problemas, del desmoronamiento de mi vida. Al principio, nuestras conversaciones eran ligeras y amenas, pero pronto empecé a notar que algo extraño emergía entre nosotros. Nuestras charlas se extendían hasta altas horas de la noche. Compartíamos recuerdos y hablábamos sobre la vida y nuestros sueños. Me sorprendí a mí misma riendo con más frecuencia cuando él estaba cerca, y sus ojos brillaban con alegría al hablar de sus planes. Para mi sorpresa, empecé a admirarlo, no solo como madre. Una tarde decidimos salir a caminar por el malecón. Era un día cálido de verano y el aire estaba impregnado del aroma salado del mar. Me sentía liberada hasta que sentí que su mano rozaba la mía casualmente. Ese gesto pequeño hizo que contuviera la respiración. Algo dentro de mí hizo clic, como si se activara un interruptor, y de repente todo a mi alrededor parecía diferente. Seguimos caminando como si nada hubiera pasado, pero mi corazón comenzó a latir con más fuerza. Al día siguiente todavía sentía una inquietud extraña. Traté de convencerme de que solo era mi mente vulnerable ansiando compañía y apoyo, pero el recuerdo de ese roce seguía persiguiéndome. Empecé a darme cuenta de cómo me miraba, de cómo escuchaba cada palabra con una atención que antes no había notado. Su presencia junto a mí me generaba una mezcla de alegría y ansiedad. Cuando Lucas me sugirió ir a la ciudad vecina para ver una exposición de arte, acepté. No habíamos pasado tiempo juntos en mucho tiempo y pensé que nos ayudaría a fortalecer nuestra relación en un entorno más familiar para mí. Durante el viaje me habló de sus estudios, de sus amigos, y yo disfrutaba escucharlo, pues hacía mucho que no lo oía tanto. Me contó sus sueños y me di cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando. Al llegar a la galería, las paredes estaban cubiertas de pinturas cargadas de emociones. Sentí cómo el ambiente artístico me envolvía y discutíamos cada cuadro, analizando los detalles. Lucas estaba tan cerca que podía sentir su respiración. En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente y esta vez noté que dudaba antes de retirarla. Contuve el aliento y lo miré a los ojos, y entonces ocurrió. Nuestros labios se encontraron por un breve momento que pareció detener el tiempo. Fue un beso rápido, torpe, como si hubiera sucedido por casualidad, pero estaba lleno de emociones que habíamos reprimido por tanto tiempo. Me aparté, sintiendo cómo mis mejillas se encendían de vergüenza y confusión. Él también parecía desconcertado, ninguno sabía qué decir. Ese instante lo cambió todo, como si una barrera invisible hubiera sido cruzada. Después de eso, no podía dejar de pensar en lo ocurrido. Me debatía entre la culpa y una emoción extraña, intentando comprender qué significaba todo esto para los dos. Instintivamente sabía que habíamos encontrado algo nuevo, pero no estaba segura de hacia dónde nos llevaría. Desde aquel beso en la galería no encontraba paz interior. Me sentaba en mi pequeña casa, miraba los libros desordenados en las estanterías e intentaba descifrar mis sentimientos. ¿Qué había sido aquello? ¿Un momento fugaz? ¿Un error provocado por el cansancio emocional o algo más? Sabía que debía encontrar la forma de gestionar esto, de esconderlo en lo más profundo de mi mente y no dejar que saliera a la luz. Pero con cada día que pasaba, con cada mirada de Lucas, me daba cuenta de que los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo comenzaban a aflorar. No hablamos de lo ocurrido, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía en sus ojos la misma confusión y desconcierto que yo sentía. A pesar de nuestros intentos por retomar la normalidad, la tensión entre nosotros solo aumentaba. Unos días después,
Lucas sugirió que fuéramos a la pequeña cabaña junto al lago, un lugar que no habíamos visitado en muchos años. Conocía ese rincón desde mi infancia. Era un espacio tranquilo y acogedor, apartado de las miradas ajenas. Solíamos ir toda la familia, pero ahora parecía el lugar perfecto para encontrar respuestas a las preguntas que nos acechaban. Tomamos el camino serpenteante que nos llevó hasta la cabaña, con su porche inclinado y las grandes ventanas que daban al lago. El día estaba nublado y el aire tenía la densidad de una tormenta inminente. No nos apresuramos a descargar el coche, y noté cómo Lucas me observaba furtivamente, como intentando descifrar mis pensamientos. Dentro de la cabaña hacía frío, así que encendimos la chimenea. Me senté frente a él, calentando mis manos junto al fuego, mientras sentía cómo la ansiedad iba apoderándose de mí. Comenzamos a hablar sobre la galería, la exposición, las pinturas, y finalmente la conversación derivó hacia aquel beso. Admití que no sabía qué significaba ni qué me estaba pasando. Lucas, por su parte, confesó que él también estaba confundido. Bajo el crujido de los leños, se acercó más a mí, y vi en sus ojos una determinación que no había notado antes. Tomó mi mano suavemente, y yo no me retiré. Ese momento pareció durar una eternidad hasta que se inclinó hacia mí y me besó de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Fue un beso intencionado, profundo, cargado de emociones contradictorias. Había ternura, miedo, pero también un fuerte deseo de comprender lo que estaba sucediendo. Sentí que sus manos temblaban ligeramente, y de repente me inundó un deseo intenso de corresponderle. Nuestro beso fue largo, lleno de tensión y desconcierto, sin saber a dónde nos llevaría, pero con la certeza de que estábamos al borde de algo trascendental, algo que ya no podíamos ignorar. Después de eso, me aparté y me puse de pie, sintiendo como si el mundo a mi alrededor se tambaleara. Mi corazón latía con fuerza y apenas podía respirar. No dijimos ni una palabra, pero el silencio entre nosotros estaba cargado de emociones imposibles de expresar. Me acerqué a la ventana y miré el lago cubierto de niebla. Mis pensamientos se arremolinaban, intentando encontrar las palabras adecuadas. Lucas se acercó por detrás y con voz baja y tensa dijo: No sé qué significa esto, pero ya no puedo ocultarlo. Sea lo que sea, me ha cambiado. Me giré hacia él, sintiendo una oleada de emociones que brotaban en mi interior, y respondí: Yo tampoco lo sé, pero necesito tiempo para entenderlo. Lucas asintió, consciente de que ambos estábamos en un lugar sin retorno. Sabíamos que, desde ese momento, todo sería diferente. Esos 2 besos lo habían cambiado todo. Algo había sido liberado y no se podía volver atrás, pero aún no sabíamos a dónde nos llevaría, y esa incertidumbre tanto me asustaba como me atraía. Desde que volvimos de la cabaña junto al lago, no encontraba paz. Cada vez que veía a Lucas, algo dentro de mí se encogía, como si estuviera al borde de un precipicio, lista para caer, pero sin atreverme a dar ese paso. Ambos intentábamos fingir que podíamos volver a la normalidad, pero cada día se hacía más difícil mantener esa fachada. La habitación estaba cargada de una tensión palpable, como si en cualquier momento estallara una tormenta, y cada vez que nuestras miradas se encontraban sentía un rayo directo en mi corazón. Lucas comenzó a sentarse más seguido, dejándome sola con mis pensamientos. Una mañana lo escuché hablando por teléfono desde la planta baja. Su voz sonaba distante, y de repente sentí un extraño ataque de celos. Había encontrado a alguien más para escapar de este caos en el que nos habíamos sumergido. Me acerqué sigilosamente a las escaleras y lo escuché hablar con una amiga de la universidad. Mencionaba su incertidumbre y su deseo de alejarse por un tiempo. El miedo se apoderó de mí. Podría ser que él decidiera irse y todo lo que había pasado entre nosotros desapareciera como si hubiera sido solo un sueño. Decidí que necesitábamos hablar. Esa misma noche le sugerí que diéramos un paseo por el parque. El parque era amplio, con árboles altos que proyectaban sombras, como si nos ocultaran de miradas curiosas. Caminábamos en silencio, pero sentía que nuestros corazones latían al mismo ritmo. En un momento, Lucas se detuvo, se giró hacia mí y me dijo: Sabes que no podemos seguir así, ¿verdad? Sus palabras me atravesaron como una flecha, y solo pude asentir, incapaz de encontrar las palabras. Nos sentamos en un banco apartado, mientras una brisa ligera agitaba las hojas y los pájaros cantaban en la distancia. Lucas parecía nervioso, su mirada oscilaba entre mis ojos y el suelo bajo sus pies.
Tomé su mano para darle apoyo, pero también porque necesitaba sentir esa conexión que ahora parecía ineludible entre nosotros. Me miró con una expresión que parecía buscar respuestas a todas sus preguntas. He intentado entender lo que me está pasando, dijo finalmente, pero no puedo. No puedo seguir fingiendo que esto no tiene importancia. Guardé silencio, sintiendo cómo sus palabras resonaban dentro de mí. Mi corazón latía con fuerza, exigiendo una respuesta. No estás solo en esto, respondí finalmente, notando que mi voz temblaba ligeramente. Yo tampoco sé qué está pasando, pero no puedo ignorarlo. Él me miró nuevamente, y en ese momento algo cambió entre nosotros. Vi en sus ojos no solo confusión, sino también una calidez inusual, mezclada con determinación. Se inclinó hacia mí con cautela, y sentí su aliento en mi piel. Ese momento se alargó, como si el tiempo se hubiera ralentizado. Y entonces nuestros labios se encontraron de nuevo. Este beso no se parecía al primero. Fue más seguro, más profundo, cargado de deseo, de exploración, de preguntas sin respuestas. En ese instante estábamos en el centro de un torbellino que nos arrastraba por completo. Sentí como mi cuerpo respondía a cada uno de sus movimientos, como si cada toque intensificara tanto la incertidumbre como una extraña sensación de alivio. Había algo en ello que aceptaba, como si finalmente estuviera admitiendo que esto estaba ocurriendo de verdad. No teníamos prisa por romper el beso, pero cuando finalmente nos separamos, la tensión seguía suspendida en el aire. Lucas me miró y susurró: no sé qué significa esto, pero no puedo detenerlo. Sea lo que sea que decidas, quiero que sepas que estoy aquí contigo. Sentí que las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos, no de tristeza, sino de una mezcla de miedo y alivio. Yo tampoco lo sé, respondí, pero necesito tiempo para entender cómo manejar esto. Permanecimos en ese banco durante lo que pareció una eternidad, tomados de la mano, mientras el silencio a nuestro alrededor se hacía más fuerte. Sabía que nuestra conexión había alcanzado un nuevo nivel y que ya no había marcha atrás. Ambos estábamos al borde de algo desconocido, algo aterrador, pero a la vez irresistible. Solo el tiempo diría hacia dónde nos llevaría este camino. Después de ese segundo beso en el parque, la relación entre Lucas y yo se volvió aún más tensa y confusa. Ambos éramos conscientes de que teníamos que afrontar esta situación de alguna manera, pero cada vez que intentaba hablar sobre ello, las palabras se me atascaban en la garganta. Era como si camináramos sobre hielo fino, y cualquier movimiento en falso pudiera hacer que todo se derrumbara. Mis encuentros con él se convirtieron en una montaña rusa emocional. A veces me sentía más viva y libre que nunca, pero otras me invadía el pánico de haber cometido un error. Pasaron varios días y me di cuenta de que necesitaba un respiro de mis propios pensamientos. Mi mejor amiga Sofía notó mi estado de ánimo y me propuso organizar una cena en su casa. Necesitas distraerte, insistió. Acepté, esperando que eso me ayudara a recuperar algo de control sobre mi vida. Llegó la noche de la cena y Sofía invitó a algunos amigos en común. El ambiente era agradable, lleno de risas y conversaciones ligeras, pero no podía deshacerme de la sensación de que no encajaba. Sofía me observaba con curiosidad, como si quisiera hacerme mil preguntas, pero no se atreviera a pronunciarlas. En un momento, noté que intercambió una mirada rápida con uno de los invitados, Matías, mi antiguo amor, quien también había sido invitado. Sentí un nudo en el estómago, no esperaba verlo, y su presencia me causaba una mezcla de excitación y ansiedad. Matías sonrió y se acercó a mí, y yo intenté disimular mi nerviosismo. Empezamos a hablar, y su sonrisa seguía siendo la misma que recordaba. Bromeaba y coqueteaba, como solía hacerlo antes. Desde el otro lado de la habitación, vi a Lucas observando nuestra conversación, su expresión cada vez más tensa. En un momento, sin sospechar nada de lo que ocurría entre Lucas y yo, Matías me puso la mano en el hombro y comenzó a reír, recordando nuestras vacaciones juntos. Noté cómo el rostro de Lucas se endurecía y su mirada se volvía más oscura. Se acercó lentamente y en ese instante supe que la tensión en la sala era evidente para todos. Sofía, percibiendo que algo no estaba bien, decidió aprovechar la situación. Comenzó a hacerme preguntas insinuantes, aludiendo a mi vida personal.
Al principio sus comentarios eran ligeros, casi en broma, pero poco a poco su tono se volvió más serio. Julia, ¿estás ocultando algo? Preguntó con una sonrisa apenas perceptible. Intenté desviar la conversación, restándole importancia a sus palabras, pero sus ojos lo decían todo. He notado cómo tú y Lucas se miran, continuó, claramente decidida a sacar a la luz lo que sospechaba. Fue en ese momento que me di cuenta de que nuestros secretos corrían el riesgo de ser revelados. Miré a Lucas, y en sus ojos vi la misma preocupación. Entendimos que estábamos en peligro. Matías, ajeno a lo que estaba ocurriendo, seguía bromeando, pero la situación se volvía insoportable. Parecía que la presión aumentaba, como si alguien invisible estuviera girando una manivela, probando cuánto podía soportar. Finalmente, incapaz de soportarlo más, me levanté de la mesa e intenté cambiar de tema, pero ya era demasiado tarde. Julia, ¿me puedes decir qué está pasando? Preguntó Matías, ahora con un tono más frío y directo. Sentí como todas las miradas se dirigían hacia mí. En ese momento Lucas se acercó y me tomó del brazo, como si intentara protegerme. De repente me di cuenta de que nuestro secreto se había vuelto evidente. Las miradas inquisitivas se posaban sobre nosotros, y Sofía, con una expresión de inocente curiosidad, observaba cómo la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Esa noche, cuando volvimos a casa, Lucas parecía perdido. No podemos seguir así, dijo en voz baja, lleno de dolor. Entendí que había llegado el momento de tomar una decisión, una que cambiaría el curso de nuestras vidas. Sentí el peso de todo lo que habíamos mantenido oculto caer sobre. Los secretos habían salido a la luz, y ahora teníamos que decidir cómo proceder. Después de aquella fiesta, todo empezó a desmoronarse rápidamente. Los rumores se esparcieron por el pueblo como fuego, y parecía que todos me miraban con sospecha o juicio. Sentía que todo lo que había construido a mi alrededor se desmoronaba. Mis compañeros de trabajo en la librería susurraban cuando pasaba, y Sofía, mi antigua amiga, comenzó a evitar. Aunque comprendía que había sido ella quien desató todo este proceso, me sentía traicionada. Intenté acercarme a Lucas, pero él también comenzó a distanciarse. Evitaba hablar de lo sucedido y sus miradas se volvían cada vez más frías. Vivíamos bajo el mismo techo, pero éramos dos completos desconocidos. Días después de la fiesta, lo vi empacando sus cosas. Me quedé en la puerta de su habitación, observando cómo doblaba su ropa y guardaba sus libros en una maleta. Mi corazón se paralizó, como si fuera a romperse en cualquier momento. ¿Te vas? Pregunté, tratando de mantener la compostura, aunque mi voz temblaba. Él ni siquiera levantó la cabeza. Sí, no puedo quedarme aquí más tiempo, respondió con tono apagado, como si sus palabras estuvieran grabadas en piedra. ¿Vas a irte así, sin más? Desesperación se filtraba en mi voz. No podía creer que todo terminara de esta manera. Finalmente levantó la mirada, y en sus ojos vi una mezcla de dolor y rabia. ¿De verdad creías que podíamos vivir así? Dijo con amargura. ¿Pensabas que podíamos seguir escondiendo esto? Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Pensé que podríamos solucionarlo, encontrar una manera. Él soltó una carcajada amarga. Julia, esto no es un juego. Esta es nuestra vida y está destrozada. Cerró la maleta y volvió a mirarme, sus ojos fríos como el hielo. Me voy y quizás sea lo mejor para ambos. Tienes que entender que no puedo seguir fingiendo que todo está bien. Cuando la puerta se cerró detrás de él, sentí que algo dentro de mí se rompía. No sabía qué hacer. Me quedé sola en una casa que se sentía vacía y helada, a pesar de la luz del sol que entraba por las ventanas. Los rumores no cesaban. No podía salir de casa sin sentir las miradas juzgadoras de la gente del pueblo. Intenté escribirle a Lucas, pero sus respuestas se volvieron más breves y distantes. Me había apartado de su vida como si fuera una enfermedad de la que debía librarse. Una noche, al llegar a casa, encontré una carta de Matías en el buzón. Era breve, pero clara. Julia, tenemos que hablar. Sabía que esto solo podía significar una cosa. Las consecuencias de lo que sucedió en la fiesta aún no habían terminado. Sentí una nueva ola de miedo apoderarse. Sabía que todo tenía un precio, y ahora estaba en una encrucijada sin saber cuál sería mi próximo paso.